Hola, espero que estén súper bien, bienvenidos y bienvenidas, que tengan un caluroso abrazo a este que es un nuevo podcast de Blooming Latinoamérica. Hoy justamente, si se dan cuenta, sacamos el podcast un día antes porque queremos que ustedes se informen y estén como más empapadas y también empapados de lo que es la conmemoración del 8M. Y bueno, creo que tenemos a la mejor invitada. Hoy estamos junto con Andrea Cuenca Boquey. Es que esos apellidos así tan bonitos, ¿verdad? Se me confundían un poquillo, André. Ella es psicóloga feminista y nos va a explicar esos puntos importantísimos porque todavía queda muchas preguntas, ¿verdad? Para diferentes personas. ¿Por qué se conmemora? ¿Por qué no se celebra? ¿Y cuáles son las luchas que todavía existen? Esperamos que con este programa, con este podcast, ustedes puedan aclarar todas sus dudas. Igualmente vamos a tener una segunda parte, entonces si quieren alguna preguntita, que nos dejen ahí en las cajitas de preguntas y respuestas. André, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Majo. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver si podemos aclarar todas las dudas. Tal vez la expectativa es mucha, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, yo sí tengo mucha fe. Y André, también antes de continuar, yo quería mandarle, bueno, de parte de André y de mí, de toda la comunidad de Blooming Latinoamérica, queríamos mandarle un abrazo lleno de buena energía y de verdad como la bienvenida bien calurosa para Nico, que está pasando una situación personal. Aquí nos tienes, amiga, y todo va a salir excelentemente bien y está saliendo excelentemente bien. También quiero saludar a Ana Belén, nuestra querida amiga y compañera, que se fue, André, a cumplir uno de sus mayores sueños en esta vida, así en la checklist, que es pasar un 8M allá en México. Qué bandida Ana, ¿verdad? Sí, lo logró. Solo por ir a México al 8M. Pero bueno, gracias a Dios, Ana nos dejó a esta increíble persona, mujer, psicóloga, defensora, de todo. Aquí, gracias, André. Qué linda. Bueno, vamos a ver, el 8M, ¿por qué? ¿Verdad? A veces surgen muchas discusiones de por qué las mujeres tenemos días conmemorativos o días donde se nos celebra, ¿verdad? La conmemoración del 8M no es una celebración porque lo que busca es reconocer los momentos históricos en los que las mujeres hemos participado para hacer cambios en nuestra calidad de vida. Okay. Por eso no es una celebración. Correcto. Por supuesto que cada una es libre de celebrar su propia feminidad y su propio ser mujer, ¿verdad? Claro. No vamos a hablar de que existe solo un tipo de mujer. Hay muchas formas de ejercer la feminidad, de ser mujeres, y hay miles de elecciones, y lo que el feminismo nos plantea es esa posibilidad de poder elegir, ¿verdad? De tener el derecho a escoger qué queremos y cómo queremos vivir nuestra vida, ¿verdad? Correcto. El 8M se ubica históricamente en un momento donde las mujeres estaban principalmente exigiendo derechos que tenían que ver con sus condiciones laborales, ¿verdad? Poder tener jornadas que no fueran esclavizadoras, poder tener recursos económicos. Recordemos que durante la primera ola del feminismo, las mujeres, ¿qué estaban exigiendo? Bueno, que sus hijos e hijas fueran de ellas, porque antes los hijos y las hijas, como además eran un recurso para el trabajo, le pertenecían al marido. Ajá. Las mujeres muchas veces no se divorciaban, no dejaban a los maltratadores para no perder la custodia de sus hijos. Y de ahí viene entonces, André, el asunto de los apellidos. Bueno, también, por supuesto, porque es el nombre, el apellido paterno es el nombre familiar y a quien le pertenecen, ¿verdad? Le pertenecen al papá. Okay. Entonces, estas luchas iniciales tienen que ver con poder tener la custodia de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Poder tener acceso a la educación, porque además, incluso cuando se abre el acceso de las mujeres a la educación superior, ¿verdad? Es decir, a la educación universitaria, muchas carreras estaban vedadas para las mujeres. No podíamos estudiar medicina, no podíamos estudiar carreras que no fueran como una extensión de la maternidad, ¿verdad? Sí, como cocina o como tejer, claro, algo así. Por eso las mujeres estudiábamos psicología. Pero muy bien. Que de alguna manera es una extensión de estos roles de cuidado, de atender a otros. Correcto. La psicología ahora la entendemos como una ciencia del comportamiento humano. Y algo muy necesario. Súper necesario, sí. Pero de todas maneras, inicialmente, ¿verdad? Tiene que ver un poco con el cuidado.
Pero las mujeres estaban llamadas a ser maestras, a ser enfermeras, a ser cuidadoras. Dios guarde pensar en una mujer ingeniera. Todavía hoy tenemos historias de chicas que estudian ingeniería y que los profesores claramente dicen, este curso las mujeres no lo pasan. Correcto. ¿Verdad? Y estamos en el 2024. Qué impresionante, claro. Cuando ya miles de veces se ha mostrado que sí. Por supuesto. O sea, que uno ve que no tiene que ver género con esto, pero bueno. Claro, pero la ciencia incluso que ha estado al servicio del patriarcado y de la sociedad machista, se ha incluso construido teorías de que el cerebro del hombre es más grande porque tiene más capacidades, más capacidad para el pensamiento, etcétera. Yo lo que he escuchado, André, y me disculpas, es que digamos, la mujer puede hacer varias cosas a la vez porque tiene un cerebro lleno de ramificaciones, porque así fue, digamos, biológicamente construida, porque tiene que estar con la niña, con el niño, que yo no sé qué tan cierto será eso, porque también, o sea, ¿qué pasa si un papá tiene que cuidar a su niña o a su niño? Entonces no va a poder porque no tiene el cerebro con ramificaciones. Bueno, yo te voy a decir, yo no soy neuróloga, pero creo que todas esas cosas, así como el discurso de la Mujer Maravilla, se crean un poco para que las mujeres tengamos más cargas de trabajo. ¿Verdad? Claro. Nosotras podemos con todo. No podemos con todo. Necesitamos ayuda, colaboración y necesitamos que las responsabilidades domésticas y de cuidado se compartan equitativamente entre todas las personas que componen una familia, claro. ¿Verdad? Entonces sí, yo creo que a veces hay que hacer la doble lectura de ese tipo de mensajes. Estamos entrenadas para estar poniendo atención a muchas cosas y para estar en la cocina y leyendo, bueno, lo que nos pasó en pandemia, ¿verdad? Las mujeres atendiendo la casa, atendiendo el trabajo y atendiendo al chiquito o a la chiquita que estaba conectado y no le funcionaba el Zoom, ni el Teams, ni esto, ni lo otro, ¿verdad? Y las que tenían que hasta hacerle comida y lavar la ropa al marido y todo, era una de trabajo. Claro, muchísimo. Entonces, esos discursos de que las mujeres podemos con todo y de que las mujeres, ¿verdad?, somos multitasking y todo, yo creo que hay que ponerle un signo ahí de alerta porque más parece una trama para ponernos a nosotras sobrecargas que otra cosa. Claro. Volviendo al 8M, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que estas luchas se marcan también dentro de esta primera ola del feminismo, mujeres que salen por primera vez a exigir derechos, bueno, por primera vez en un recorrido histórico, porque claro, desde 1789, cuando es la Revolución Francesa, ¿verdad?, donde salen estos iluminados franceses de la burguesía y degollan a todo el mundo, ¿verdad?, de la nobleza, se crea la primer Carta de los Derechos del Hombre. Posterior a esto, Olympia de Gauche, que es una mujer francesa muy educada, con mucho conocimiento, ella crea alrededor de 1790-91 una Carta de los Derechos de la Mujer. ¿Qué le pasa a Olympia de Gauche? La degollan por ser considerada antirrevolucionaria. Solo por exigir derechos, qué horror. No, los derechos eran para los hombres. Exacto. Y no para todos los hombres. No. ¿Verdad? Para los hombres de la pequeña burguesía que habían tenido acceso a educación, que habían tenido acceso a ciertos recursos económicos, patrimoniales, el campesino seguía sin tener ningún acceso a ninguno de esos derechos. Sí, ellos se sentían como con ahí un regalo divino. Claro, entonces imagínate, si ni siquiera todos los hombres que son considerados ciudadanos de primera categoría tenían el mismo acceso a los derechos, ¿verdad?, cómo a estas mujeres se les podía ocurrir tal cosa. Sí, que más bien eran como esclavas, o sea, jamás, algo así. Jamás, ¿verdad? Éramos ciudadanas de segunda categoría. Entonces a Olympia la degollan y además se toman una serie de medidas para que las mujeres dejen de conversar entre ellas porque es peligrosísimo que las mujeres se junten. Bueno, y eso hasta ahorita porque les da miedo que nos juntemos. Por supuesto que sí. Bueno, ves cómo muchas hay cosas que no cambian. Reivindicaciones tenemos que seguirlas luchando y trabajando para que se den. Entonces, bueno, hay una serie de procesos históricos, de momentos donde las mujeres son violentamente asesinadas por las exigencias de sus derechos, el derecho al sufragio, etc. Entonces, lo que buscamos el 8M es reconocer todas estas historias de los movimientos de mujeres que nos permiten hoy
tener acceso al voto, poder ir a la universidad, poder escoger si somos mamás, si no somos mamás, ¿verdad? Estar aquí nosotras dos hoy. Exacto. Estar aquí, tener una plataforma para conversar y hablar de lo que nos pasa a las mujeres. Estuviéramos hablando de eso en esas épocas, se lo juro que aquí ya no estuvieran con uno de esos cosas que estaban antes, que yo no sé ni cómo se llaman, pero fusiladas. Fusiladas o en la guillotina o cualquiera de estas cosas. Entonces, claro, por eso es que nosotras decimos no es una celebración, porque no estamos celebrando que a las mujeres nos hayan matado. Exacto. Es una conmemoración. Ni que hayan muerto tratando de luchar por poder vivir bien. Nadie Eso debería no hay que celebrar. morir en la búsqueda de su calidad de vida, Claro. ¿verdad? Aristóteles decía que la política es la búsqueda del bien común. Por eso los movimientos feministas tienen una connotación política, porque buscan la reivindicación de derechos para que todas las personas tengamos acceso a lo mismo, al mismo derecho. Ya si vos decidís que no querés estudiar, que querés hacer otra cosa o que no necesariamente querés profesionalizarte, sino que ejercer otro tipo de oficio, de profesión, todo bien. Nadie está obligando a nadie a nada. Y eso ¿verdad? es el punto. Ese es el punto. Ajá. Entonces, por eso no celebramos, conmemoramos. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos hoy las mujeres? Muy importante. ¿Verdad? Bueno, resulta que siguen habiendo femicidios. Muchísimo. ¿Verdad? Y el femicidio es la forma más violenta de interactuar con una mujer, es decir, el asesinato de una mujer, ¿verdad? Es la máxima expresión. Exactamente, es la máxima expresión de la violencia. Pero para llegar al femicidio, tenemos que haber pasado antes por muchas otras violencias, Claro. ¿verdad? ¿Cuáles violencias se reconocen? Bueno, los organismos de derechos humanos reconocen la violencia física, que a veces nos parece como la más evidente, ¿verdad? Incluso a veces la gente dice cosas como, no, pero si agresor no era porque no le pegaba. No. Sí, eso es algo, de verdad yo creo que es hablar desde el desconocimiento, para no llamarle ignorancia. Bueno, claro, desde el desconocimiento, pero también porque como sociedad hemos naturalizado la violencia, Claro. ¿verdad? Está la violencia sexual, que muchas mujeres la viven, ¿verdad? Las estadísticas son alarmantes. Las estadísticas dicen que 2 de cada 3 mujeres ha sufrido algún nivel de violencia sexual. Y desde pequeñitas, o sea, yo digo, puña, bueno, lo que estábamos hablando fuera de cámaras, que era lo de tratas, ¿verdad? Pero desde chiquititas, o sea, en la calle se les quita la inocencia. Pero por supuesto, siempre está el viejo del bus que te, ¿verdad? Bueno, lo ha sacado brujas un montón de veces, que se masturba en el bus, que te pega el pene al hombro, ¿verdad? El legítimo que se sacó el pene cuando veníamos por el cole, o sea, muchas cosas. De las cochinadas que te dicen, sí, el sátiro, el morboso que se te queda viendo, que te dice cualquier porquería, o sea, y tal vez una ahí chiquita que lo que quiere es jugar. Claro. Claro. Entonces, bueno, hay muchas formas de violencia sexual también. No necesariamente es la violación con penetración. Eso va en escalada, Claro. ¿verdad? Por supuesto. Y las mujeres somos más víctimas. De hecho, por ejemplo, ¿qué dicen los datos de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes, que llevan el registro, por ejemplo, de todas las denuncias de hostigamiento sexual en el trabajo, en instituciones públicas? Wow. Resulta que como el 94% por ahí de las denuncias son hechas de mujeres a hombres, ¿verdad? El 90 y resto por ciento. El 90 y resto por ciento. Hay como un 2% de denuncias que ponen hombres contra mujeres. Y hay otro como 2% que ponen hombres contra hombres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene como patrón el comportamiento de hostigar sexualmente? El hombre. El hombre. Y ojo, no es un problema de crear un conflicto entre hombres y mujeres. Ajá, que quede bien claro también eso. Que quede súper claro. Es un tema de que vivimos en una sociedad donde somos socializados y socializadas para tener determinados comportamientos. Claro. Entonces, de la masculinidad se espera que el hombre sea hostigador.
Sí, porque nos han dicho siempre de que si una mujer dice que no, ay, insistile más, está haciéndola difícil, tenés que luchar por este amor. Ese es el romanticismo del bendito amor. Bueno, ya decía Arjona, ¿verdad? Dime que no y... Ahí en su máxima expresión. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, la violencia sexual se vive de muchas maneras, ¿verdad? En los WhatsApps de trabajo, donde hay hombres que mandan pornografía o mandan otro tipo de cosas, y eso es considerado hostigamiento sexual porque también afecta a las personas que están dentro de ese espacio conviviendo. Pero también está la violencia psicológica. Uf, esa es la peor, yo creo. Es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque llevas a la mujer a un punto de destrucción de su autoestima, donde ella cree, primero, que es culpable. Yo siempre digo, la culpa en los ovarios de las mujeres ha sido el gran éxito del patriarcado. Vea, la bendita culpa. Y a veces, yo les voy a decir esto, a veces las personas no se dan cuenta. Las personas dicen, sí, es que es mi culpa, que no sé qué, yo tengo que arreglar eso. Ellas piensan que no les va a decir, sí, mira, tenés que arreglar eso, porque no. No, es que lo primero que hay que hacer es dejar de sentir culpa. ¿Verdad? Como yo lo entendí con mi amiga Ana, la psicóloga que ahorita se fue para Hong Kong. Ella también está en el programa. Ella me dijo, todo lo que me estás diciendo, ¿te estás poniendo atención? Estás diciendo, es que yo hice esto, es que esto me pasó por tal cosa, es que tal, me dice Mari, ahí es el problema. Me dice ella, Mari, ahí es el problema. La culpa que estás sintiendo es innecesaria y no va aquí no va. Pero eso yo lo aprendí con una psicóloga como vos. Claro. Sí. Claro, porque a las mujeres nos han responsabilizado de todo, ¿verdad? Nosotras somos culpables por querer, por no querer, ¿verdad? Por decir que sí, por decir que no. Todas las consecuencias de las decisiones que tomamos y de las que toman otros, parece que son responsabilidad nuestra. Yo me he puesto a pensar que eso viene desde la Biblia, desde que yo soy súper creyente y quiero que quede claro, pero eso viene desde la Adán y Eva. ¿Quién fue la que se comió la manzana? ¿Quién fue la que desobedeció? Y el otro chiquito de la creación, como no tenía voluntad propia ni carácter, entonces de ahí. Bueno, eso viene desde la mitología griega, cuando se habla del mito de Zeus y Hera, ¿verdad? Y Zeus, para obligar a Hera a casarse con él, primero la viola. Ella era una diosa mucho más joven, virgen, etcétera, y él la viola, y se casan y después pasan una luna de miel como de 300,000 años, y cuando regresan, él empieza a darle vuelta una y otra vez con mujeres terrenales, con otras diosas, con semidiosas, y era lo que hacía era matar a las otras mujeres. Sí, ¿verdad? En lugar de ponerse, exacto, de ponerse de acuerdo y matarlo a él, sí. ¿Verdad? Bueno, todos esos mitos son origen de cómo entendemos la sociedad. Entonces, las mujeres, en lugar de responsabilizar al hombre, responsabilizamos a las otras mujeres, ¿verdad? Cuando ocurre una violación, estamos viendo a ver qué fue lo que ella hizo mal. O cómo andaba vestida, que eso sí es una... ¿verdad? O por qué estaba en ese lugar, porque bueno, también desde que nacemos, el espacio público es un espacio de dominio de lo masculino, ¿verdad? Los hombres les regalan la bola para que vayan a jugar a la cancha, la bici. Hay cosas que han cambiado y probablemente la gente diga, no, a mí no, en mi casa, bueno... Pero en las estadísticas generales, eso es lo que sigue pasando. Pero es que, André, vea lo que ha pasado muchas veces, al menos yo lo puedo hablar desde mi experiencia, cuando me pasó una situación ahí en el 2019. Y bueno, entre los comentarios que salieron, un policía dijo, en la casa no le pasa nada. Claro. Claro, a él le escribieron, de hecho, hasta medios de comunicación. Lo vetaron, sí tuve mucho apoyo, a él lo sacaron en el periódico y todo, que tenía que disculparse por decir una cosa tan atroz, ¿verdad? Siendo policía primero y segundo ciudadano. Y entonces él me escribió, pero me escribió a mí en privado. Yo eso no lo voy a aceptar. No. Lo siento mucho, pero no. O sea, si se retracta en público. Exacto. No me escribe a mí. Nada que ver, pero mira, es que lo que estamos viendo a esas alturas, un policía dice eso. ¿Por qué no lo hace en público? ¿Por qué no se va a decir? Sí, porque no va a quedar como menos, ¿verdad? Porque el hombre está por encima, entonces ¿cómo él se va a disculpar con una mujer y públicamente reconocer que él dijo algo? Porque al final él lo cree. Se puede disculpar con vos, pero él lo cree. Entonces, ¿para qué trabaja en eso? Al menos, diría yo. Pero eso es lo que le transmite a sus compañeros de trabajo. Por supuesto.
Por ¿verdad? supuesto, por eso es que muchos cánticos feministas dicen, me salvó mi amiga, no el policía. Y yo sé que hay muchos policías, porque los he conocido, súper excelentes personas que de verdad nos defienden, ¿verdad? Pero lo malo es que tienen unos compañeros que no, y cuando llegan a los altos puestos, la demanda o lo que sea es más complicado todavía. Claro, Majo, lo que pasa es que el problema no es de personas individuales, el problema es de la estructura social. Correcto. ¿Qué estamos reproduciendo como estructura social, como sociedad, en las instituciones? Seguimos reproduciendo prácticas patriarcales. Veamos, por ejemplo, el caso de María Taxan, que es tan doloroso, ¿verdad? El marido, que existen una serie de evidencias de que él fue quien la asesinó, no se pudo comprobar en un juzgado. ¿Por qué no se pudo comprobar? No tienen entrenamiento para saber cómo actuar frente a un femicidio y qué recoger. Ay, qué impresionante. ¿Verdad? Porque el tema de las mujeres parece no ser importante. ¿Por qué las instituciones públicas siguen sin tener protocolos y normativas y etcétera contra el hostigamiento sexual, a pesar de que la ley desde hace 25, casi 30 años, 29 años, dice que es obligatorio que lo tengan? Porque el tema de las mujeres no es importante, ¿verdad? Porque no les interesa saber que las mujeres no tienen condiciones de calidad de vida en el trabajo, ¿verdad? Y las mujeres, que bueno, ¿por qué seguimos conmemorando el 8M y por qué salen miles de mujeres a marchar en el mundo? Porque nosotras seguimos viviendo brechas terribles respecto de lo que ocurre con los hombres. Las mujeres seguimos en el mundo del trabajo ganando el 30% menos que los hombres. Increíble, pero cierto. ¿Verdad? Las mujeres seguimos viviendo de manera más cotidiana, intensa, fuerte, etcétera, la violencia sexual, la violencia psicológica, claro, ¿verdad? La exclusión. Todas las mujeres cisgénero, las mujeres trans, ¿verdad? Que es, ahí hay un capítulo aparte, porque además las mujeres trans viven una serie de represiones y de exclusiones que las mujeres cis no vivimos, ¿verdad? Pero ellas se reconocen como mujeres y también son parte de esta lucha, ¿verdad? Y también tenemos que pensar en que ellas tienen que tener acceso a los mismos derechos, tienen que tener acceso a una salud, por ejemplo, que contemple las particularidades de la población trans. Eso no lo tenemos todavía, ni en Costa Rica y creo que en la mayoría de los países del mundo. Entonces, por supuesto que las luchas del 8M siguen siendo legítimas, ¿verdad? No hemos acabado con la reivindicación de los derechos, o sea, no hemos logrado llegar a condiciones de paridad entre hombres y mujeres. Que eso también quiero que nos los expliques, André, porque es vacilón. Yo pensaba que se hablaba de equidad. Ajá. Pero ahora hablando con André, pues me sacó también de mi desinformación. Ella dice que es que la equidad es algo que se da después de la igualdad. A ver, la igualdad es un derecho humano fundamental reconocido por Naciones Unidas. Exacto, eso no se toca. ¿Verdad? Eso no se toca. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas debemos tener el mismo acceso a salud, a educación, a un trabajo digno, a vivienda, a recreación, es decir, todos los derechos fundamentales deben de estar garantizados para todas las personas. ¿Qué es la equidad? Van a ser todos esos mecanismos por los cuales yo voy a llegar a garantizar que se dé la igualdad. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la equidad depende muchas veces de los recursos que tienen los estados o de las voluntades políticas también, ¿verdad? ¿Qué es equidad? Bueno, que por ejemplo, si sabemos que las mujeres tienen menos acceso a posgrados en el extranjero porque son mamás, porque son madres solteras, porque tienen situaciones de cuidado, etcétera, ¿verdad? Entonces, dar las condiciones para que estas mujeres sí puedan tener el mismo acceso. Okay. Eso es la equidad, ¿verdad? O cuando hacemos cambios en la ley para asegurar que haya una disminución de brechas. Exacto. ¿Verdad? Todo lo que se llaman acciones afirmativas, ¿verdad? Para
no es beneficiar, pero bueno, digamos que de forma directa benefician a un sector de la población, pero en realidad lo que buscan es que todas las personas entonces tengamos el mismo acceso. Exacto. Pero sí, es no un bien social. por supuesto. No todas las personas tenemos las mismas condiciones de vida. Entonces la gente puede decir, sí, pero ahí están las becas, métase en la página de Relaciones Exteriores. Sí, pero es que resulta que yo tengo que cuidar a un hermano con parálisis cerebral, o tengo que cuidar de mis papás que son adultos mayores, o tengo que... Entonces no es tan fácil. Sí. Ahí viene el asunto de la equidad. ¿Cómo hacer para que esto se amolde a estas personas? Exactamente, exactamente. Pero el 8M sigue siendo una reivindicación. A ver, yo creo que podemos festejar también. La marcha del 8M siempre es una fiesta. Yo festejo, claro, conmemorando, pero festejo eso, festejo que esas personas lo hayan logrado, festejo que estemos vivas. Claro. O sea, que tengamos el mundo a nuestros pies, a nuestras manos, que nos lo podamos comer. Exacto. Lo que no se vale es decirle a uno felicidades por ser mujer. Exacto, bueno, no. Yo soy mujer por un azar biológico, ¿verdad? No porque así lo haya decidido. Exacto. Y ha sido difícil ser mujer y tener un espacio y abrirnos camino. Y bueno, nosotras hacemos un trabajo importante de cuestionarnos, de entender nuestra propia historia. Claro. Si no, no podríamos ser feministas. Claro. Ay, vieras que, Andrea, ahora que dices el punto, bueno, no sé si vamos a hacer el programa en 2 partes, de una vez les digo, porque también quería que nos explicaras eso. No sé si terminaste la idea, pero quería que nos explicaras también el asunto del feminismo. Ok. ¿Verdad? Bueno, los feminismos, vamos a hablar de que existen varias posturas feministas, ¿verdad? El feminismo es una teoría social, ¿verdad? ¿Por qué es una teoría social? Porque busca explicar no solamente el comportamiento humano, sino cómo funciona la sociedad, ¿verdad? Dentro del feminismo hay conceptos básicos, fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, entender el patriarcado, que es la forma en la que interactúan hombres y mujeres dentro de este modelo de sociedad, ¿verdad? Donde se privilegia al hombre por encima de la mujer y se le da un poder, ¿verdad? Lo que llamamos el poder simbólico. Decían una vez en un estudio que las mujeres, por ejemplo, para aplicar a un trabajo, se aseguran de cumplir al menos con el 80% de los requisitos. Sí. Los hombres ven una oferta de trabajo y con solo cumplir el 40% mandan su currículum. Eso tiene que ver con el poder simbólico, que les da una seguridad, ¿verdad? Claro. Las mujeres nos cuesta muchísimo construir. Sí, hay que demostrar un montón de cosas, hay que aprender un montón de cosas, hay que estar y todo, y ir aquí y allá, porque es el hecho de que, ¿verdad? Claro. Por eso decimos que la autoestima de las mujeres es un problema político también. Por supuesto. ¿Cómo vamos a construir autoestima si más del 70% de la publicidad que hay todas partes tiene que ver con decirle a las mujeres que son feas, que son gordas, que se ven mal, que se operen, que hagan dietas, que se tiñan el pelo, que se maquillen, que se vistan de esta manera? Exacto. O sea, todo lo cultural, la producción cultural del ser humano está focalizada en violentar a las mujeres y en hacernos sentir menos. Sí. Entonces, por supuesto que la construcción de la autoestima de las mujeres es un problema político, ¿verdad? Porque hay que cambiar esas prácticas culturales para que nosotras podamos sentirnos felices de quiénes somos y cómo somos. Claro que sí. ¿Verdad? No es tan fácil. Claro. Entonces, bueno, tenemos que entender el concepto del patriarcado, entender el machismo, ¿verdad? Y la misoginia que tiene que ver con ese odio a lo femenino. No es gratuito que todos los insultos en un estadio de fútbol sean en femenino. Ay, qué terrible, sí. ¿Verdad? Hasta cuando vas a trabajar ahí, yo me acuerdo que, bueno, hace mucho tiempo fui parte de las rumberitas y yo tuve que dejar de ir al estadio porque, puña, no damos 3 pasos cuando ya nos decían pedazo de perras y yo, pero si estamos vestidas hasta del mismo, por favor, morado y blanco, y eras que mal nos trataban. Por supuesto, bueno, eso es violencia de género, ¿verdad? A las mujeres no se nos ocurre insultar con adjetivos masculinizados. No, exacto. ¿Verdad? Entonces,
eso demuestra, digamos, ese tipo de prácticas demuestran que efectivamente las mujeres estamos en un lugar de desventaja y de opresión en la sociedad, ¿verdad? Entonces, el feminismo después se traduce en luchas sociales, es decir, en activismo, en movimientos sociales que han sido fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres. ¿Verdad? A mí me da mucha risa cuando uno ve en Instagram así, chicas que dicen, no, yo no soy feminista, yo hago lo que me da la gana. Está siendo feminista. Sí, mi amorcita, usted hace lo que le da la gana. Gracias al feminismo. Que tenemos, ¿verdad? Más de 100 años de historia de luchas de mujeres que han tratado de que usted pueda hoy hacer lo que le dé la gana. Correcto. ¿Verdad? Pero bueno, a ver, yo no las culpo. Eso es coherente con la formación que recibimos. Por supuesto, sí, yo tampoco las culpo. De hecho, varias chicas, vos les abrís la mente y de verdad dicen, gracias, Mari, yo no sabía que estaba dentro de esta corriente, ¿verdad? Bueno, pensá cuántos años te tomó decir que sos una mujer feminista. O cuántos años me tomó a mí decir o sacar alguna publicidad que dijera psicóloga feminista. Imagínate. Al principio me daba pánico, porque yo decía, nadie va a llegar a consulta, ¿verdad? Imagínate. Bueno, pero es que el feminismo es una postura y tiene instrumentos de trabajo y tiene metodologías y tiene formas de interpretar la realidad. Por supuesto, y es muy, a veces hay gente que dice, me acuerdo hace unos años que me dice un amigo, de ahí, es que el machismo es igual que el feminismo. Y yo digo, ay, qué vacilón, ¿ya usted cuántos años tiene? Y me dice eso, porque es que no quiere decir que porque parezca el nombre, quiere decir que es que la mujer tiene que ser superior al hombre, ya, y eso tiene que quedar claro también porque eso está como muy, como que tiende a confundirse, o sea, simplemente el feminismo es lo que está diciendo Andre, o sea, busca nuestros derechos, la equidad, la igualdad, o sea, tampoco es que quiere estar por encima de nadie y eso es lo que yo quiero que también la gente le quede claro. Y de todas las personas, ¿verdad? El feminismo busca garantizar condiciones de vida para todas las personas. Correcto. No solamente para las mujeres. Correcto. ¿Verdad? También, y para todas las personas en todas sus condiciones de vida. Eso es muy importante. Por eso es que no es comparable el feminismo con el machismo. Exactamente. Eso es totalmente otra. Eso es lo contrario. Sí. Es lo contrario. Andre, bueno, ya nos quedan 5 minutos. Vamos, ya saben que hay segunda parte para la otra semana. Pero también quería que habláramos en estos segunditos, así que nos quedan las luchas también que existen todavía fuera de nuestras fronteras. Bueno, hablamos un poco del tema de la trata, ¿verdad? Las mujeres son las que más están en condición de trata, ¿verdad? No solamente de trata sexual, que es la explotación sexual comercial, sino también en trata por esclavitud, ¿verdad? Las mujeres, se sabe que 2/3 partes de la población analfabeta a nivel mundial somos mujeres, ¿verdad? Porque tenemos menos acceso a la educación. Todavía. También se sabe que la mayoría de las personas refugiadas en el mundo somos mujeres y niñas. Pero hay otras luchas incluso más cercanas que tenemos y con las cuales no es necesario salir de las fronteras, y es la lucha de las mujeres por los territorios, ¿verdad? Las mujeres indígenas, sobre todo en Guatemala, en Honduras, en estos días se cumplieron 9 o 10 años del asesinato de Berta Cáceres, ¿verdad? Una mujer feminista, indígena, defensora de derechos humanos y defensora de los territorios indígenas. Entonces también tenemos que ver. Por eso hablaba de que hay múltiples feminismos. Exacto. ¿Qué hacen las compañeras feministas en otros sectores? No son los feminismos tradicionales europeos. Está el feminismo comunitario, que ha sido construido por mujeres indígenas de América Latina para entender su propia realidad. Están los feminismos interseccionales, que ha sido un gran aporte de las mujeres afrodescendientes para entender su propia historia, muy ¿verdad? Bien. Hijas, nietas, bisnietas de la esclavitud, ¿verdad? No todas tenemos la misma historia. Seguimos trabajando por esas luchas, acompañando a compañeras que están en esos procesos. Las mujeres de los feminismos comunitarios, Lorena Capnal, por ejemplo, nos habla de que el primer territorio que tenemos que reconquistar las mujeres es nuestro propio cuerpo. Muy bien. Nuestra corporalidad. Pero además tenemos que conquistar los territorios
que nos permiten cosechar, que nos permiten tener vivienda, que nos permiten tener un lugar en el mundo. Claro. Más del 90% del territorio habitable a nivel mundial está en manos de hombres. Wow. Son propiedad de hombres. Que nosotros vivamos en una burbuja como es Costa Rica, donde hay muchas cosas que no ocurren, ¿verdad? En términos de más violaciones a los derechos humanos y tal, pero hay otras que sí ocurren, no quiere decir que nuestra realidad sea representativa de la realidad de las mujeres en el mundo. Por supuesto. Bueno, yo estoy tan feliz por Ana, André, que va a poder vivir, hasta se me para el pelo, que va para México, lo máximo de la marcha. Ay, señores, que estoy aquí con varias cositas. Entonces, André, me contabas también fuera de cámaras de que el sábado vas a estar en la Sala Garbo, justamente. Entonces, ay, qué chiva, porque quiero que le contes a la gente. Ok, el sábado me invitó Mónica, la hermana de Ana Belén, y Neto, su compañero, están trabajando desde un espacio alternativo de cine por pasar una película al mes, ¿verdad? Es cine de horror. Me encanta. El sábado van a pasar una peli, no puedo decir cuál es porque es sorpresa, pero es una película de horror vinculada al tema de las mujeres. Yo la voy a estar comentando. La entrada vale 3,000 colones. Súper. En la Sala Garbo. Ay, qué éxito, me encanta, ahí estaré. También, André, te iba a preguntar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos contactar con vos? ¿Dónde podemos saber más de vos? Me pueden escribir si necesitan algo en particular por WhatsApp al 8822-9891 o en redes sociales, en Instagram, en Andrea CB Quintaesencia. Quintaesencia, ok. Igual va a estar saliendo sus pantallas, no se pongan estresadas. Muchas gracias, Majo, por la invitación y por este espacio tan nutritivo realmente. André, gracias por venir. Yo creo que, puña, es que me queda ese sinsabor de que hizo falta más. Yo necesito una hora. Pero bueno, el otro programa vamos a también mencionar mujeres en la historia que han sido visibilizadas. Entonces, para aquellas personas que dicen, ¿pero qué ha hecho las mujeres? ¿Qué han inventado? Bueno, el otro programa lo vamos a estar contemplando y recuerden que también, aunque no hay que hacerle caso a toda la información que aparece en Google, usted nada más pone ahí inventos hechos por mujeres y le van a salir un montón de cosas también para que se instruyan. Porque, André, una cosa muy importante y por eso está muy bueno el próximo podcast, porque es que hasta en las escuelas, si vos ves en las escuelas, todo lo que nos enseñan es qué han hecho hombres. Y para nada está mal, porque obviamente tienen su mérito, ¿verdad? Pero también qué bonito sería que empiecen a meter en la educación cosas que han hecho las mujeres. O sea, hay un montón de mujeres, puñas, que André, de verdad que en esta vida le contaba yo a André que cuando yo estaba en el kinder le contaba a mami, le decía, mami, porque es que nos dicen que pasemos todos. Si yo soy una niña, ¿y por qué no dicen que también todas? Desde chiquititas sufrimos esas cosas. Claro. Y André también, ¿verdad? Que me contaba. Bueno, y porque también, yo no sé, André, yo le contaba a André, ya para terminar, de que yo cuando era chiquitita yo decía, yo quiero ser hombre. Yo le decía, mami, yo quiero ser hombre para poder hacer esto, para poder ir allá. Porque, o sea, es que eso se ve desde pequeñas y hay personas que no se dan cuenta. A veces cuando hemos puesto también en comentarios de que estoy harta, de que me griten esto en la calle o algo así, me acuerdo que hace como 10 años había hecho un post, mis amigos me escribían y me decían, Mari, nosotros ignorábamos todo eso que ustedes pasan en la calle. Es que ni por la mente nos pasa que a una le pueden gritar eso, o que a mí me digan a alguien, ay, qué rico pene, o cómo se le mueven esas nalgas, o si comen banano, esos chanchos, o yo no sé qué, un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Y por eso de verdad que espero que nos acompañen también para el siguiente podcast. Bueno, André, ya hablé mucho. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias, André. Estamos desde FEPSO Producciones y esto es Blooming Latinoamérica.